Bueno, el coronavirus por COVID-19, pues como sabemos, ha dejado claras las desigualdades y las deficiencias de la sociedad española, ¿no? Bueno, española, a nivel global, las deficiencias que Claro, tenemos y, bueno, pero también creo que ha dejado patente, por otra parte, que cuando queremos somos capaces de colaborar, entre comillas, codo con codo, sobre todo a nivel, yo diría que más a nivel, no tanto institucional, sino a nivel educativo quizás sí, porque hemos visto que dentro de las universidades sí que ha habido un movimiento conjunto en busca de, rápidamente, del minuto uno, investigando el coronavirus un poco, su procedencia, su evolución y hasta dónde podía llegar este virus, dónde podía proceder, e incluso un poco con las vacunas y todo eso, ¿no? Y bueno, también hemos tenido un poco repasando, ahora recientemente el problema este de la controversia con el Tribunal Constitucional sobre si el Estado, bueno, que dictó que el estado de alarma. si acaso bájalo un poco. O sea, lo que, no es que vaya mal de por sí, es que a veces se pone la calidad muy... Eh, pues eso, que recientemente que ha ocurrido lo del Tribunal Constitucional, ¿no? Que ha determinado que el estado de alarma era insuficiente con todo esto y que el estado de excepción era la regla, ¿no? Era básicamente había que aprobarla por el Parlamento a través de una mayoría y tal, que era algo un poquito más lento, pero que sin embargo supuestamente era bastante viable. Entonces estamos aquí con, bueno, incluso a una chica, no sé si le pusieron una multa de 600, o sea, es menor de edad, era una chica menor de edad que recurrió y todo, que le pusieron una multa de 602 euros, 601, no me acuerdo, y que recurrió y le devolvieron la integridad de la multa, vaya, o sea que tampoco el post-COVID más cercano, que tampoco estamos post-COVID todavía, ¿no? Pero bueno, se están viendo las vacunas y todo eso. Desde un punto de vista más inmediato, ya como que estamos viendo un poco las consecuencias de, de estas decisiones que se han tomado a nivel, en este caso, político, ¿no? En España, ¿no? A nivel de instituciones. Pero claro, ahora el estado de alarma no era suficiente para establecer todas las limitaciones de libertad que se han establecido en este país. Y ahora, de repente, mm, nos encontramos con esta situación, ¿no? Con que ahora todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, pero esta chica, por ejemplo, sí que reclamó y se le hizo caso. O sea que no sé si estamos en una situación un tanto, no sé si llamarlo peligrosa, pero sí que se puede volver un auténtico descontrol desde mi punto de vista. Porque si al final una persona puede reclamar que se le quitó la libertad de cierto tipo de manera ilegítima, que imaginaos en lo que nos podemos encontrar, ¿no? Claro, O sea pero que, que no claro. sería ilegítimo, sería ilícita. O sea, estamos hablando Perdón, de... perdón, sí, ilícito, perdón. Sería algo peor todavía. Bueno, desde el punto de vista más inmediato ya estamos viendo que, para empezar, bueno, ya sabemos que han habido muchos problemas desde el punto de vista también sanitario, ¿no? Pero ya sabemos que jurídicamente la Constitución no se ha seguido en estas pautas y que estamos viendo las consecuencias más inmediatas, ¿no? Que es un poco el descontrol y el desbarajuste porque ni siquiera nuestro propio gobierno sabe cómo utilizar sus leyes. Yo no sé cómo sentís vosotros o qué clase de sentimiento despierta esto, pero a mí, por ejemplo, me hace sentir un poco como, no sé, como que quizás la sensación de que lo que votamos no tenemos un poco no sé, al final todo el mundo puede cagarla, ¿no? Pero si eres un político, que mínimo que conocer cómo utilizar la Constitución, ¿no? Que es la ley fundamental sobre la que se construye un país. Claro. A mí lo que me preocupa mucho es que hay gente, relacionando lo que tú has dicho, Tomás, es que hay gente como intentando justificar la reacción del gobierno, pero la cuestión es que no tenemos que fijarnos en si era o no necesario ese confinamiento, sino, sino en que si la Constitución se debe respetar o no. Cada uno estará más de acuerdo o no con la Constitución. Yo personalmente pienso que hay que modificarla, hay que
enmendarla en algunos sentidos. Por otro lado, creo que debe ser como un principio rector. O sea, tú nunca puedes saltártela porque sea conveniente. Dame un Aunque, segundito, porfa. Sigue tú hablando si quieres y ahora vuelvo yo. Un segundito. vale. Que digo eso, que no debe ser... El problema no está en que fuera necesario, porque todos estaríamos de acuerdo probablemente en que era necesario un confinamiento en ese sentido, en ese momento, sino que se podría haber hecho siguiendo una legalidad y no se hizo. Y el no hacerlo debe ser criticado, no porque no queríamos o pensemos que ese confinamiento no debería haberse dado, sino porque no se hizo de la forma correcta. Y eso debe criticarse para que la próxima vez se haga pues eso, siguiendo un protocolo correcto. Sí, que básicamente digo que hay gente justificando que aunque el tribunal haya dicho que fuera inconstitucional, era necesario, pero que no debe excusarse ese comportamiento, porque no es cuestión de si era necesario o no, era que no se respetó un principio o un derecho fundamental, por así decirlo, ¿no? O ¿cómo se dice? Negó ese derecho de la forma que se debe hacer, porque hay mecanismos para hacerlo. O sea, claro, o sea, la cuestión, sí, nadie estaba preparado, pero no se está exigiendo que no se hiciese o que se debería haber hecho con más calma o lo que sea, sino que se hizo de una forma incorrecta. Y que el problema muchas veces, y lo digo yo mucho, aunque a lo mejor no lo he dicho por aquí, la dificultad para empezar algo no eh, es abrir la puerta, por así decirlo. Si tú abres la puerta a que el gobierno pueda saltarse la Constitución si lo cree conveniente, a partir de ahí va a tener muchas más facilidades para hacerlo más adelante. Tú no debes permitirle en ningún momento hacerlo, aunque tú personalmente, como yo, por ejemplo, estés de acuerdo con que se debería haber hecho. Yo estoy de acuerdo con el confinamiento, debería haberse hecho, se hizo, pero no se hizo bien, no se hizo siguiendo la metodología correcta, por así decirlo. Entonces yo voy a criticar que al no haberlo hecho de la forma correcta se saltaron algo que no se deberían haber saltado. Y eso sienta un precedente peligroso, entre comillas, porque si el gobierno se salta la Constitución y el pueblo lo excusa, va a volver o puede volver a hacerlo si el pueblo vuelve a sentir que es conveniente. Pero es que no deberíamos dejarle, por así decirlo. No, pero es que, de hecho, o sea, gracias a lo que ocurrió anteriormente con la gripe A, por todos conocida, durante el siglo pasado, o sea, el siglo pasado, perdón, durante la década pasada, eh, bueno, el siglo pasado también tuvimos la gripe española, que fue mucho más Sí, mortífera que esta, ¿no? Durante la gripe española murió el equivalente a, bueno, no sé, pero vamos, que fueron 3 millones de personas, que sería lo equivalente a un cuarto de millón actual, o sea, un cuarto de millón, no, contrario, 250 millones actualmente, o sea, que realmente la gripe española fue mucho más eh, peligrosa, por así decirlo, que el el COVID, COVID. ¿no? Que también está claro que la repercusión que hubiera tenido en su momento el COVID quizás sería mucho más peligrosa que la que tuvo, que si hubiéramos tenido gripe española a día de hoy, ¿no? Que de hecho no sé si Ajá. será muy diferente a la variante que tenemos actualmente o las variantes, pero bueno, que da igual. Igualmente, gracias a que la década pasada hubo la gripe A tan famosa, pues gracias a ella tuvimos las herramientas a nivel internacional suficientes como para eh, poder hacer que los laboratorios estuvieran lo suficientemente coordinados para responder ante una amenaza de pandemia, ¿no? Porque realmente no había ningún tipo de... em, ¿cómo se dice? Ningún tipo de organismo, ningún tipo de organización, perdón, a nivel internacional que preparara a los diferentes estados para responder ante algo así. Sí, detrás de nosotros hay un bot. De hecho, en 2005 se trató de adoptar un reglamento sanitario internacional para ponerse de acuerdo, bueno, en la que la OMS solicitó a los países que notificaran, en la que la OMS notificó, eh, pues eso, que a los países pudieran avisar o que avisaran mediante este reglamento, con unas ciertas pautas, avisar
de un posible de una posible epidemia o cualquier tipo de peligro de pandemia, ¿no? Que ocurriera en el plano internacional, o sea, nacional, sus características y si pudiera pasarse al plano internacional. Y este reglamento que se hizo en 2005 nunca llegó a avanzar, porque nadie creía que fuera posible que una pandemia de nivel global fuera posible. Y ahora estamos con las consecuencias, otra vez, de no prever una mierda y conformarnos con solucionar problemas cuando ya es demasiado tarde. Un poco que con la gripe A, que ya creíamos que era una especie de pandemia, entre comillas, porque se erradicó rápido. Y fue de hecho lo peor que podía habernos pasado, ¿no? Porque nos sentimos súper poderosos. Ha venido el COVID a cerrarnos un poco la boca y menos mal. Porque si hubiera sido el COVID, o sea, si esto hubiera sido el ébola y el ébola se hubiera expandido realmente, que el ébola por suerte es más difícil de extenderse, ¿no? De contagiarse, nos hubiéramos ido a la mierda. Porque directamente no somos capaces nunca de armar las herramientas necesarias como para actuar ante situaciones antes de que pasen. Y un poco hemos podido reaccionar rápidamente a través de los laboratorios, porque antes tuvo la gripe A que se estuvo investigando a través de laboratorios estatales, y gracias a eso ha habido una respuesta rápida a día de hoy. O sea, que simplemente actuamos por las soluciones que buscamos a otros problemas. Y así es como funcionamos. Mira, dicen aquí, Maite pregunta, ¿crees que hay una percepción eurocentrista de las pandemias? Yo diría que incluso en el hemisferio norte en general. Bueno, y se afecta quizás a Australia, ¿no? Pero sí, diría que sí, que parece que la pandemia no existe o no nos llega información de ella, salvo que nos afecte directamente a nosotros o a los australianos o a los estadounidenses, a lo que sería eh, el mundo, o sea, el mundo occidental en general. Sin Sí, duda, me acuerdo yo que, por ejemplo, el ébola se habló mucho en el momento en el que hubo casos en España, en el momento en que dejó de haberlos, parecía que se había acabado el problema, sin embargo, seguían en África y de hecho creo que hasta, no sé, bueno, creo que a lo mejor incluso hoy en día tienen muchos problemas con el virus y no hay información de eso y desde luego con el COVID pues más, no sabemos nada, como dice Maite, de la vacunación en África y no sí es sabemos eso. cómo va a ir, ni cuántos afectados hay, ni cómo le ha afectado al continente africano la pandemia. Yo, a lo mejor de eso hay más información, pero yo personalmente, a mí no me ha llegado. Y me sorprende, ¿no? Porque quien más, quien menos sabe qué pasó en Estados Unidos, qué pasó en China, qué pasó en Corea del Sur, en Japón, pero de África, cero. La verdad es que resulta un poco preocupante el hecho de que somos. O sea, es que diría que un poco ególatras incluso desde el punto de vista eurocéntrico, ¿no? Claro. Porque, bueno, eurocéntricos salimos un poco a Estados Unidos y poco más. Quizás a veces tocamos un poco los países latinoamericanos, básicamente porque hablan español como nosotros, no tampoco porque haya mayor preocupación, me da a mí. Y un poco eso, porque me parece, o sea, me parece increíble que tú pongas las noticias aquí en España y todos los días a la misma hora estés escuchando durante media hora noticias sobre el coronavirus diciéndote exactamente lo mismo, cómo la gente le ha afectado psicológicamente, cómo van las vacunas, cuánto afectado ha habido hoy. Vamos, es que me recuerda a, a la típica película en la que aparece o sea, que hay un apocalipsis o lo que sea y aparece la misma secuencia de alerta del Estado, no sé qué, que es lo único que se ve en la televisión, pues muchas veces el coronavirus parece lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando estábamos en época de cuarentena más cerrada, era lo único que se veía en televisión. A ver, que entiendo que es una situación de alerta, ¿no? Para el país. Que me preocupa que, aunque sí, que la noticia en ese momento era el coronavirus y todo eso, y más a nivel estatal, porque es lo que nos toca más directamente, pero joder, que salirnos un poco al plano internacional tampoco pasa nada. O sea, al final es un mundo globalizado. El virus nos ha llegado porque somos globalizados y lo que nos importa también es el resto del mundo, ¿no? Bueno, en ese momento se tocaba a China. China porque se creía que era aquí el foco del problema, que no sabemos todavía a día de hoy si realmente lo ha sido, lo es o no. Pero bueno, Ujú. leyendo un poco el chat. O sea, ¿te quieres decir algo, Jorge? No, iba a leer el chat, así que, Si quieres, léelo tú, venga. vale. Dice, eh,
Sari Agudelo, pues bueno, Abocarón comenta, ¿no?, que está de acuerdo con Maite, dice totalmente, además del rechazo que ha habido por parte de los países más desarrollados a la hora de llevar las vacunas a países de tercer mundo. Sari Agudelo dice que la sociedad está tan rota que cuando no es afectada en algún país importante del mundo no importa y se olvida, vaya mierda. Y Maite nos contesta que hay que tener en cuenta que con el nivel tan grande de transmisión del virus y lo globalizado que está todo, y lo que se viaja, bien sea por placer o trabajo, que no sepamos cómo están las cosas en todo el mundo, porque aquí podemos ver la luz, pero los países en los que no tienen ni oxígeno en los hospitales, terrorífico. Pues sí, la verdad es que sí, porque es una información que parece que hay que buscar, ¿no? No está a simple vista como la mayoría de... Bueno, en realidad esto iría por otro lado, porque yo, por ejemplo, tengo una crítica que hacer a los noticiarios en cierto sentido y por lo que dice Maite, ¿no? Y es que muchas veces considero que desaprovechan el espacio que tienen, porque hay cosas que son de interés muy local o regional, bueno, o sí a nivel nacional, pero que, ¿cómo decirlo? Ahora mismo a lo mejor me interesa más saber cómo está la cosa en X país o en X continente. No me tienes que decir a lo mejor país por país de África, pero dime cómo van. ¿Van mejor? ¿Van peor? Porque a lo mejor me interesa más eso que si en tal lugar, yo qué sé. Y además que considero que hay mucha prensa que no llega a ser de verdad útil para el ciudadano, por así decirlo. Entonces esos espacios se podrían dedicar a tener un mayor conocimiento de lo que está pasando a nuestro alrededor, no únicamente en los países vecinos, sino también al otro lado del Atlántico y el Pacífico, o pasando el Mediterráneo. Pero bueno, eso no tiene, o sea, no tiene nada que ver exactamente, no tiene por qué tener que ver con esto, pero creo que sí, que hay espacios que se deberían aprovechar para tener esta información más accesible, Me porque yo no parece que ahora tendría va por mejor. qué tendría por qué irme a buscar directamente qué está pasando en X sitio, que a lo mejor ni lo encuentro porque, como digo, la prensa escrita a lo mejor no le he dedicado tiempo y me tengo que ir a otro sitio o a noticias propias del lugar y eso sería más complicado. Es que un poco lo que decía hace unos meses, ¿no? Cuando decía que estaba leyendo un libro de Hans Rosling, que te habla un montón de Ujú. veces de él, Jorge, que soy todo Sí, pesado. Nos llega tan poca información de África que la que tenemos ya a día de hoy, como que está entre desfasada y mezclada un poco con lo que nos llega poco a poco, ¿no? Lo que sabemos. Pero realmente África no está tan mal. Y de hecho, hace poco anunciaron que habían construido un tren ya que pasaba por todo, bueno, que también había creado su controversia, ¿no? Porque se está cargando un poco el ecosistema de, bueno, de la Gran Sabana, ¿no? Porque si algo tiene África de bueno, es que como no está tan industrializada, lógicamente se permite que los ecosistemas estén más puros, ¿no? Más, se mantengan tal y como es, tal y como son, ¿no? Y es un poco lo que está pasando actualmente, que se está rompiendo esto porque se está industrializando, sobre todo gracias a China, ¿no? Que ha construido ahora un tren que atraviesa la sabana. Y creo que ha puesto el 90% de la inversión la ha puesto China y un 10% el gobierno de Kenia. Y claro, ahora la deuda que tiene Kenia con China ya es de por vida, eso no lo van a pagar nunca. Es un poco lo que me preocupa, ¿no? Porque por una parte todo el mundo dice, sí, qué bonito China está ayudando a África, pero por otra parte es como si China está endeudando de por vida a África. Y ganando un poco sus intereses, ¿no? Porque al final lo que le interesa es que China se ve en vista, que tenga nuevos aliados y que Estados Unidos sean los malos. Bueno, más allá de eso, básicamente que eso, que han construido ahora un tren enorme que atraviesa gran parte de Kenia, que es enorme. Y, y que todas esas cosas realmente las sabemos si te interesas un poco, pero más allá de eso, es difícil que te enteres, ¿no? Por las noticias. Si tú ves la, yo qué sé, televisión de cualquier tipo, no suele llegar esta información. Y lo mismo pasa con el coronavirus durante todo este tiempo. De hecho, lo que os he dicho antes de la gripe A, creó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, creó el marco de preparación para la gripe pandémica y el Sistema Global de Vigilancia y Respuesta a la Influenza. Influenza, que es la variante de la gripe porcina. Y básicamente por crear ese sistema de vigilancia y
y ese marco de preparación se dieron cuenta muy rápido de que o sea, de que venía una pandemia, vaya, porque se dieron cuenta cuando empezaron los primeros casos, no cuando era algo súper grave a nivel global, ¿no? Eso fue gracias a que antes tuvo la gripe A y que la gripe A sentó unas bases y creó unas plataformas mediante las cuales se estaba controlando que no hubiera ningún tipo de brote de nada, ¿no? Pero eso antes no existía. Es que eso es preocupante realmente. Que nosotros vamos reaccionando según lo que nos vaya pasando. Y no sé, porque parece todo tan, mm, no sé, que no nos va a pasar nada, ¿no? Igual que ahora que está preparando China 25 cohetes para lanzarlo contra un meteorito que puede venir de aquí a 200 años, ¿no? O algo así era. No sé si lo has visto tú, Jorge. No, 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 no. O Pues sea, eso, está sé que había un preparando, plan. pues eso. Ujú. Y no sé si lo lanzarán al final o no. No sé exactamente el objetivo, pero que al final es un poco que ahora mismo los tomamos a China como un poco, ¿qué estás haciendo, no? Parece como, no sé. Pero es que nos cae un meteorito en 10 años y no nos enteramos. A ver, te digo que es muy difícil. O sea, la primera vez se reacciona, la segunda se previene, por así decirlo, ¿no? Es complicado, en mi opinión, prevenir cosas que no han pasado, al menos no en la situación que vivimos actualmente, ¿no? Porque, bueno, tú me hablas de la gripe española, evidentemente eso ocurrió, pero obviamente el sistema, la sociedad era muy distinta, no había ni los mismos medios. Entonces no considero que sea, o sea, es un precedente de pandemia, las pandemias han ocurrido, pero no sería un precedente para nuestra sociedad como tal, porque nosotros no hemos vivido nada, ni probablemente nuestros padres y nuestros abuelos casi que tampoco. O sea, la gripe aviar sí sentó lo que tú dices y preparó las cosas, pero aún así lo que hemos hecho para el COVID ha sido reaccionar. Y lo mismo pasaría con un meteorito, como tú dices, en plan, sí, podemos saber cuándo llega, pero no sabemos cómo, como que hasta que no veamos el resultado de nuestro plan de reacción, por así decirlo, no sabremos realmente si esto de verdad evita el problema o no, por así decirlo. Y una vez veamos cómo se da, pues sabremos si para la próxima hay que hacerlo así o hay que intentar otra cosa. A mí me gusta Aquí, que nos ha abierto la mente bastante el coronavirus, ujú, creo. En ese sentido, ¿no? Que ya lo que creíamos que impensable, el modificar la sociedad de esta manera, el vernos encerrados, el que se cierren las escuelas, los trabajos, de repente perder personas que han perdido su vida, creíamos que eso no era posible y sin embargo llega aquí la pandemia y nos lo demuestra de la noche a la mañana, porque además era una evidencia que se veía de meses atrás, según se ha podido probar después, ¿no? Que, por ejemplo, Cuarto Milenio, pues lo decía, ¿no? Que Iker Jiménez lo decía, que había suficiente evidencia como para pensar que se avecinaba una pandemia, nadie hacía caso de nada, ni de las advertencias de la OMS, ni de lo que decía China, nadie hacía caso de nada, ningún tipo de... Bueno, después vino Italia, incluso reaccionamos después de Italia, pero bueno, sí, que al además yo final, recuerdo y tal. que al final es eso, ¿no? Que hasta que no lo tenemos encima lo creemos imposible, pero una vez que ya ha pasado, como que ya no, nos cala en la memoria, por suerte, ¿no? Para mi parecer. Porque al menos ya los aprendizajes dejan algo, ¿no? Como ha dicho antes con la gripe porcina, que nos dejó una serie de mecanismos para estar atentos y pues nos han servido. Nos han servido. Y de este se sacarán otras conclusiones, ¿no? Igual que, bueno, seguramente ahora España habrá aprendido de lo que ha hecho por ejemplo, no sé, los mecanismos constitucionales que supuestamente tienen que conocer y no conocen. O, bueno, lo que ha ocurrido con las escuelas, por ejemplo, ¿no? Que no sabían cómo hacer las clases digitales. El chico de abajo me suena. Creo que me vendió una cosa verde en un parque. Seguramente fue él, la verdad. No hay más que verle los pelos. Sí, sí, Yo creo probablemente que no fue. nos hemos adaptado. Estamos viviendo así y las cosas están calmadas. Porque todo el mundo piensa que es temporal. Pero a ver si es verdad. A ver, no quizás estamos aprendiendo. A ver, una cosa es que nos haya cambiado la vida por completo, que eso no creo, en lo esencial seguimos siendo como somos, no vamos a cambiar, pero sí que nos estamos adaptando a nivel accidental, ¿no? Eso lo decía ¿quién lo decía? Lo he leído hoy, a nivel accidental, no me acuerdo quién lo decía, pero vamos, que básicamente
es eso, ¿no? Que en lo esencial seguimos siendo iguales, pero sin embargo, hemos aprendido que ante lo que ha ocurrido, ¿no? Ante esta, bueno, sí, algo accidental que ha ocurrido, pues básicamente hemos reaccionado de una determinada manera y nos estamos acostumbrando a eso, ¿no? Y tenemos cambios, pues, por ejemplo, las empresas han aprendido a convivir con el coronavirus y a evolucionar y a hacer trabajo, bueno, siempre que sea posible el teletrabajo, ¿no? A cambiar la rutina dentro de la empresa, a, no sé, a estudiar de manera, bueno, que antes había gente que estudiaba a distancia, ¿no? Pero ahora porque no me da remedio y a darse cuenta de que, bueno, pero que los exámenes no tenemos herramientas para hacer los exámenes de esta manera, la gente se copia, tenemos que mejorar esto, bueno, a algunos le hará más gracia, a otros menos, a mí personalmente, pues cuando me dijeron que iban a mejorar la cosa, pues no me hizo gracia, porque la verdad yo estaba muy contento copiándome, pero las cosas son así. También entiendo Ay. que al final, no sé, que todo hay que solucionarlo. Y Bueno, a nos ver, damos cuenta de la cantidad de errores que en el futuro no se van a cometer. Ya digo, a nivel privado, yo, por ejemplo, pues me costará más meterme en un sitio con mucha gente y estar tan natural. Eso también es causa de... O sea, es consecuencia de lo que he aprendido, ¿no? ¿qué iba a decir yo? Yo que claro, que he leído que se prevé que aumenten las fobias y la ansiedad social después de la pandemia y que va a ser complicado que la gente empiece a dejar de ver a los demás como una amenaza. Y yo lo entiendo, o sea, hay gente que parece que ridiculiza eso. Eh, el sentir esa ansiedad en un futuro, pero yo lo veo normal, o sea, hemos vivido una época en la que más o menos todos, o sea, creo que o todos o casi todos conocemos a alguien que ha sufrido una pérdida a causa del virus, o que incluso alguien eh, dentro de la propia familia, ¿no? Y es normal sentir que es una amenaza real y que se transmite cuando hay grandes aglomeraciones o que es mucho más fácil la transmisión y es normal que con el que tengamos que volver a adaptarnos. Mm, Así que nos llevará un tiempo en ese sentido. Por Yo no otro hago lado, es lo que apología a que se copien. Yo he dicho que yo me copio, pero a la vez entiendo que se arregle ese problema y que se haga una serie de, yo qué sé, que las normas se hagan cumplir, ¿no? Que para algo están. Pero mientras había el vacío legal, pues no ha sido el único que se ha aprovechado. Vaya, yo diría que el 90% de los estudiantes se ha aprovechado. Aquí Esto, dando la mira, cara. Andrés nos contesta, la pandemia nos ha hipersensibilizado a los contactos sociales y cuando se pueda nos costará volver a la antigua normalidad. Sí, es que ya, Nada, apología copiarse canceladísimo. es que ya de por sí, como que el hecho de aunque estar vacunado, como también ha habido mucha movida con la vacuna y todo eso, nos hace sentir incómodos incluso aun estando vacunados, ¿no? Creo yo. Yo creo que en el momento en el que yo no estoy vacunado, pero vamos, cuando lo esté, probablemente me seguiré sintiendo incómodo a la hora de relacionarme con el resto de personas, pues porque me he desacostumbrado y después ha llegado también la información de que, bueno, hay gente que sigue contagiando y se sigue contagiando además con el coronavirus y todo eso, y veo normal, o sea, tener precaución, ¿no? Al fin y al cabo, lo que tenemos como vacunas son unos prototipos que se han creado rápido y corriendo de la mejor manera posible, supongo. Esta es otra controversia que tengo yo interna, ¿no? Porque además, no sé, nos han llegado vacunas de empresas privadas norteamericanas que hacen las vacunas corriendo por ver quién la saca el primero con la mayor tasa de eficacia posible, simplemente con el objetivo de venderla y que se la compren más y a un precio que le salga rentable y conseguir dinero, porque básicamente es lo que más le interesa. Y no sé, me parece un poco... No sé, y después por otra parte tenemos la de Rusia, que básicamente la sacó antes que nadie y parecía básicamente que era el salvador del mundo, o así que se quería vender por lo menos Rusia. Entonces como que también es una campaña política y por otra parte tenemos empresas privadas, que al final las farmacéuticas son empresas privadas, que buscan beneficiarse a sí mismos económicamente, ¿no? Y no sabemos hasta qué costa cuando los precedentes nos dicen que son auténticas salvajes. Entonces... No sé, también entiendo que después hay que tener cierta fe en la ciencia, ¿no? Porque al final
es lo que tenemos. O sea, si no hacemos caso a estas vacunas, ¿qué hacemos? ¿Nos morimos todos aquí, nos contagiamos y ya está? Pues tampoco. Hay que vacunarse y aceptarlo que llegarán mejores y que duren más, porque además estas, pues tendremos que vacunarnos dentro de menos de un año otra vez. O sea que ahí estamos. Después está la controversia también de los niños, si deberían vacunarse o no. Que no sé qué pensáis vosotros. ¿Tienen que vacunarse a los niños o no? Pues no Tú entiendo lanza, por qué no. lanza, O Andrés. sea, claro, Andrés, tú lo que tú quieras, tienes carta blanca en este canal. Yo no entiendo la controversia con lo de si deben vacunarse a los niños o no. En plan, ¿por qué no? Porque como está habiendo efectos secundarios, si ellos son inmunes, por así decirlo, ¿no? Que no les puede pasar nada o si les pasa algo es muy raro, pues ¿por qué se van a vacunar? Básicamente eso. Si hay contraindicaciones, se vacuna. Ah, pues no entiendo. Bueno, pues, efectos secundarios siempre hay con todo, así que no sé. A ver, Pero bueno, es que en el debate de las vacunas casi que no me quiero meter ahora. Porque no estoy muy informado, igual que hay para todo. Pero bueno, ¿tú qué has leído lo último? Que dice Maite que a mí me preocupa que a raíz de esta pandemia vamos a tener una gran cantidad de personas que van a requerir atención psicológica y psiquiátrica y las consecuencias físicas de pasar el virus. No sabemos cómo va a salir de esto. No sabemos cómo vamos a salir de esto, perdón, vale. Bueno, y además, las consecuencias, o sea, las consecuencias no, no sé si llaman los efectos secundarios, o sí, consecuencias de haber pasado el coronavirus, ¿no? Que hay mucha gente que ha salido con problemas psicológicos, no psicológicos, sino con problemas mentales y nerviosos gravísimos, ¿no? Gente que ha acabado con eh, una especie de espasmos, ¿no? Con unos sonidos aleatorios que no puede controlar, con problemas de todo tipo, vamos. Incluso un hombre que se vio afectado por todo el sistema nervioso y tuvo que aprender a hablar, a andar, a comer, absolutamente todo. Es un virus que, como realmente no entendemos muy bien de dónde procede ni qué hace, porque primero se dijo que eso que era pulmonar, o sea que era respiratorio, después que se afectaba al sistema nervioso, que se afectaba a otros órganos, que parece que cada persona afecta de una manera distinta. Sí, nos va a chocar, a mí me choca ver eventos deportivos en la tele con todo el público junto. Hay que ir poco a poco. Dice Ronda que esta vacuna se habría sacado mucho antes y mejor si se hubiesen puesto de acuerdo para hacerla. Que no es que no estén mal las que han salido, pero se nota que se lo tomaron como un negocio. Pues un poco eso pienso yo, la verdad. A ver, no tanto como... A ver, es que había que sacarla, había que sacar algo, sí o sí, porque no podíamos estar esperando indefinidamente porque estaba paralizada la economía. Eso es un problema muy gordo, quizá incluso más gordo que el propio virus. Entonces, yo creo que había que sacarlas, no había más remedio, aunque fuera un prototipo que tuviera sus defectos y tal, sí, pero para la gran parte de la población no son gran parte me refiero al 99% de la población. No causa problema. Ayer me vacunaron, estaba en la cola con distancia de seguridad, todos en silencio, enfermero por todas partes y vacunarme. Me sentía muy rara, como que no era capaz de procesar todo esto. Es como si estuviese en el principio de una película postapocalíptica. Pues es un bueno, poco lo que a mí me preocupa. yo me También sentí así el porque primer día. Bueno, ¿qué pues, ibas a decir? que eso es un poco lo que a mí me preocupa, porque yo creo que no me he contagiado. De hecho, convivo con mi madre y mi madre se tuvo que hacer un montón de veces la PCR a lo largo de los meses y tal, y además que el resto de personas no tienen ningún tipo de síntomas, o sea que yo doy por hecho también un poco que no me he contagiado y me da miedo el ir a vacunarme y justo que me vaya a vacunar y me contagie, porque es que hay una aglomeración de gente ahí bestial. Digo que yo me sentí como al principio de una película posapocalíptica cuando empezó. No, no ahora. El primer día que me tocó ir a comprar, ahí sí que me sentí. Yo cuando me eh, tuve que venir de Madrid corriendo porque nos confinan ah, fue yo, como... yo me acuerdo de hablar contigo y de tú decirme, no, aquí hay casos, no sé qué, y que parecía todo como lejano. Después escuché que tú te volvías, que ahí iban a cerrarlo todo, y, y yo me acuerdo que el primer caso que se dio en Granada, estaba yo de campo fuera, yo estaba en Jaén, por la universidad, y me acuerdo que llegó un correo
y la UGR se cayó el correo institucional porque la gente se intentó entrar todo de golpe para ver la información, se cayó, quedamos como incomunicados con la universidad porque no había forma de que nos llegara información de qué iban a hacer. Me acuerdo que parecía que íbamos a volver a Granada y iba a estar en llamas. Pero no. Mira, Luego ¿tiene nos alguien quedamos derecho casi. a no vacunarse? Pregunta Andrés. Esa es la pregunta difícil. Sí. Andrés creo que me ha escuchado muchas veces. A ver, mira, si sigue por aquí, que me conteste qué cree que pienso yo. Yo personalmente... Es que al final no puedes obligar a las personas ahí a meterles algo. No sé, es como muy... Para empezar, ¿cómo los obliga? Porque si una persona no quiere, ya es a la fuerza. Y a la fuerza ya estamos entrando en otro tipo de derechos. O sea que vacunarse a la fuerza... me parece... No sé yo, ¿eh? A ver, también es cierto que en el estado de excepción, cualquier derecho que el Estado considere que debe saltarse, puede hacerlo, ¿eh? O sea que es legal en ese sentido, vaya, pero eso es un poco también la controversia que hay dentro de la Constitución española, ¿no? Porque la Constitución española, por ejemplo, sí recoge la pena de muerte en caso de guerra. Entramos o sea, hay muchos problemas. Me hace mucha gracia la contestación de 89 regata en el FIFA de Andrés, pero bueno. Sí, sí, tienen que vacunarse a los Eh, niños ya que ellos son los principales canales de contagio. Mira, ahí está. Es un punto importante ese, ¿no? También después saltará la gente con... Bueno, es que si te vacunas, contagias. O hay gente que se vacuna y contagia o es contagiada, todo eso. Pero sí es cierto que si no te contagia, entonces... O sea, si no te vacunas, hay posibilidades de que te pase algo y encima vas a contagiar igual, ¿sabes? O sea que realmente una persona que esté vacunada igualmente puede ser portadora, ¿no? Del virus, aunque esté vacunada, según mi entender. O sea que eso no sería como la solución, ¿no? Del problema. Porque vacunarse tú sigues contagiando. Lo que pasa es que un posible efecto adverso que no conozcamos, pues se puede solucionar, ¿no? Si el virus muta en un futuro y afecta a los niños pequeños, pues el hecho de que estén vacunados puede salvaguardarle. Si la vacuna es efectiva contra este tipo de virus o no. y pues Ari, Agudelo y Maite le contestan que sí, que ambos dicen que tienen derecho individual a no vacunarse, pero que uno, Sari, opina que hay que confiar en la ciencia, ¿no? Y de que es una ayuda. Y Maite opina que si es una orden de un juez, pues no hay más tu tía, tienes que hacerlo y ya está. Y habla de la responsabilidad social. André dice pone, pero parece que choca un poco ese derecho individual con esa responsabilidad social. Sí, o sea, aquí está escrito, así que deberíamos guardarlo. Un poco dictadora con esto porque las libertades individuales comprometen al bienestar de terceros en el contexto de una pandemia mundial, pues te meto la vacuna. Pues estaba muteado yo. He preguntado si Maite es una dictadora. Uh-huh. Mira, y André me contesta la pregunta que le he hecho y dice, yo creo que Jorge, tú respetas el derecho individual, pero confías en que la gente tenga ese deber moral para con el grupo. ¿Es posible? Pues sí, o sea, es que yo creo que los derechos individuales deben respetarse, pero todos tenemos muy claro qué es lo deseable, ¿no? O sea, yo no quiero obligar a nadie a que se vacune, pero lo deseable es que todo el mundo se vacune. Y me gustaría una sociedad en que existiese ese tipo de Anónimos. pensamiento y entonces una persona, sin tener que obligarla, se vacunase. Porque yo siempre lo digo, no tiene sentido hablar de virtud o de bondad o de cualquier característica positiva si no existe opción. O sea, una persona no está siendo solidaria si la estamos obligando a hacerlo, ni tampoco está siendo bondadosa o agradecida si lo estamos obligando a hacerlo. Lo es una vez tiene la opción de no hacerlo. Así que la Claro. libertad para hacer el mal debe existir para que exista el bien. Entonces, para que la gente se vacune y tenga algún valor el vacunarse frente al no hacerlo, debe existir la opción de no hacerlo. Y que todos veamos esa opción como una opción no válida. Podéis llamar lo que queráis, a lo mejor es muy idealista, pero yo creo que
a mí me gustaría vivir en un mundo así y por tanto yo voy a respetar siempre la decisión de alguien que no quiera hacerlo, porque si no lo respeto, no estoy dejando a aquel que quiera hacerlo, ¿cómo decirlo? No estoy haciendo deseable la opción de vacunarse, porque es que no hay otra opción. Pero bueno, te entiendo. Aquí le contesta Maite, te contagias, pero tienes menos probabilidad de hacerlo, de pasarlo mal y de colapsar la urgencia. Y André dice que ya se calla. Bueno, de hecho, desde mi punto de vista, bueno, no sé cómo. Espera, primero quiero proponer una pregunta, ¿no? Si creéis Ujú. que el mundo será menos interdependiente o menos interconectado si lo será más a partir del post-COVID, ¿no? O sea, si habrá una mayor interconexión entre las personas o si eso se reducirá. ¿Qué creéis vosotros? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Se habrá una mayor interconexión con la gente, o sea, entre la gente o menos? Vaya, A partir de la pandemia, sí, cuando pasemos esto, cuando ya yo se creo supone, que no sé. mm, esto es totalmente una conjetura, pero yo diría que se van a dar los dos casos. Creo que va a haber gente que le va a costar mucho más relacionarse a partir de ahí y va a haber gente que al contrario, que va a pasar lo que tú dices, va a haber una mayor conexión entre ellos y los demás. Así que a lo mejor en cierto sentido pasan las dos cosas. Va a haber más aislamiento por un lado y más acción social, bueno, interacción social por otro. Pero va a depender de la gente, ¿no? De las personas. A lo mejor como que los extremos se hacen más fuertes, ¿no? Va a haber gente que se relaciona mucho y gente que se relaciona muy poco. A lo mejor ahora mismo la gente estaba más en un limbo en el que tenía relaciones sociales más o menos, pero todos tenían, y a lo mejor ahora se polariza la situación. De primeras a lo mejor hay más reticencia a volver a esa dinámica que ya teníamos, pero creo Ujú. que se acabará recuperando, que al final, no sé, somos seres o sea, que estamos interconectados, que además estamos globalizados y que encima somos interdependientes, o sea, no podemos vivir sin la gente, nos volvemos locos. O sea que sí, yo creo Claro. que pese a todo, sí, vamos a volver a esa dinámica, ¿no? Ujú. Ahora, otra pregunta. ¿Creéis que el Estado debería ser más proteccionista con los ciudadanos en este sentido? O sea, un poco como ha dicho Maite, ¿no? Que derecho a vacunar mis cojones. Aquí se vacuna todo el mundo. ¿Lo de por eso? Pues decía que era una dictadora en ese sentido, ¿no? Ah, vale. Sí, 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 es verdad. Pues eso, que vosotros creéis que más seguridad social, que esté mejor preparada, más subvencionada y un poco más, que seamos más propensos a, o sea, prepararnos un poco para delimitar o limitar nuestras libertades en estos casos. A ver, aquí. Bueno, si quieres te contesto y ahora leo el chat. Vale. Están respondiendo a cosas anteriores. Yo creo, a mí, por ejemplo, el paternalismo nunca me ha gustado. O sea, esto y se puede relacionar con todo, y de hecho creo que lo he hablado y lo he dicho de distintas maneras a lo largo de los directos que hemos hecho muchas veces, ¿no? Sobre el cine, los espectadores de la tele, ¿no? Sobre cómo trata el gobierno a las personas. Yo no creo que tú debas tratar a los individuos o a tu población como si fueran niños a los que debes proteger, por así decirlo. Debes aceptar que pueden tomar sus decisiones y que esas decisiones a veces no te van a beneficiar o incluso tú no vas a estar de acuerdo con ellas. Por lo Ujú. tanto, yo creo que no debería ser más proteccionista. Debería tener todas las garantías, ser garantista, ¿no? Y ser, como digo, mm, dar los recursos o tener preparados esos recursos en caso de ser necesario o de que alguien los solicite. Pero en ningún momento eh, tomar decisiones por el bien de alguien sin preguntarle a ese alguien si quiere o no, por así decirlo, porque eso se parece un poco al despotismo ilustrado, ¿no? Que además tenía de ilustrado eso, el decir, es que yo soy el sabio, yo soy el que sé, yo sé lo que te conviene a ti porque soy el que tiene el conocimiento. No, no porque la otra persona
tenga ese conocimiento, porque probablemente no lo tiene. Pero aquí surge otra pregunta. Una persona que no tiene el conocimiento para algo, pero quiere tomar una decisión y está decidido a tomarla, independientemente de que sepa de algo o no, ¿tiene derecho a hacerlo? O sea, si alguien decide que sin saber qué beneficios tiene la vacuna o no, que no quiere vacunarse, da igual que el gobierno o el Estado sepa lo beneficiosa que es, si él decide que no, es que no, aunque no tenga ese conocimiento. Porque claro, esto crea cierto elitismo también. Es decir, es que claro, el Estado es el dueño de la razón, del saber, y a partir de ahí decide lo que es bueno y no, o lo que está bien o no está bien. Puede que en algunos casos tenga razón, y a lo mejor en muchos, porque si de verdad tiene un comité de expertos o existe una asesoría eficiente, pues sí, seguramente tenga razón en muchos casos, pero es que opino que aunque eso sea así, si alguien dice que no, es que no. Es como cuando un crítico de cine hace una crítica a una película y alguien dice, pues a mí me gusta. Pues no tienes más que nada, o sea, no puedes decir nada más. Ante un, pues a mí me gusta, un crítico de cine no puede argumentar nada. Se acabó la discusión. A él le gusta la película y eso es así. Pues si alguien decide, oye, pues yo no quiero hacer esto, o te saltas ya derechos fundamentales del individuo o lo tienes que aceptar. Por aquí también veía una propuesta de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que sé que a mucha gente no le va a hacer gracia y, y a otra gente pues quizás un poco más, ¿no? Y bueno, proponía básicamente hacer una base de datos global, pero bueno, tengo recogido por aquí, a ver si lo encuentro, exactamente qué es lo que quería que estuviera dentro de la base de datos. Porque hablaba de personas, aquí está, mira, que pide tener un contrato, o sea, un control mucho mayor de las personas, ¿no? A nivel global. Pero no solamente, bueno, con el objetivo de que en un futuro, pues, a la hora de tratar este tipo de pandemias en cualquier lugar del mundo, pues sea más fácil la interconexión, ¿no? Que se pueda ayudar a cualquier parte del mundo con los recursos necesarios en cada zona, ¿no? Pues no sé, que se recoja en una persona, bueno, desde mi punto de vista sería razonable que se recogiera, pues no sé, dónde vive, a lo mejor Ujú. edad, no sé si estatura y ese el tipo de sangre, ¿no? Eh, también, no sé si tiene el historial médico, por ejemplo. Todas esas cosas las veo bien, ¿no? Pero es que pide un desglose que se filtre por sexo, riqueza, nivel educativo, origen étnico, raza, género y lugar de residencia. No sé. A mí es Eh, que no me gustan esas cosas. no me gusta lo que pide. No me gusta. Exacto, no me gusta esa información que quiere. No me gusta esa información que quiere. Es un poco lo que. La conclusión que yo saco. Es como. No sé, que me hables de etnia, de raza. Mira. O Se me sea, hace no sé raro, pero por qué le podría llegar a interesaría a nadie. entenderlo si me lo argumentas adecuadamente. Pero ya está, cuando nos metemos en riqueza, ya la cosa se pone más peligrosa incluso. Dice, bueno, la premisa es evitar desigualdades, o sea, que todo el mundo tenga acceso a la sanidad necesaria en esos momentos de crisis, sin importar su nivel de riqueza, ¿no? Que tanto los pobres como los ricos tengan un acceso. Pero claro, ya estaríamos hablando de una base de datos global en la que se sabe absolutamente todo, porque cuando habla de riqueza, habla de cuánto ganas, de cuánto ganas al año, de cuál es tu sueldo, de cuál es tu patrimonio. Ya estamos hablando de que te controla absolutamente todo. Y encima, todo esto probablemente lo desarrolle una empresa privada, ¿no? Como estaba hablando, no sé si era Google, que quería poner lo del tatuaje este, que tiene toda tu información, que mucha gente decía que si te ponían un chip o no sé qué, y después vino lo de la vacuna, que te metían el chip en la vacuna. Pues un poco eso también, lo que decía, lo que quería hacer Google, ¿no? Con el tatuaje. Que no me acuerdo exactamente lo que era. Pero vamos, que había una controversia ahí también importante. ¿Qué estás leyendo el chat, Jorge? Sí, estoy mirando muchas cosas que dicen cosas interesantes. ¿Quieres leer algo ahí concreto? No, sigue y ahora hablamos, porque es que quiera o no, aquí están llevando un debate y se está No, era yendo un por poco eso. otro. Preguntaros que qué os parece esta medida de la OMS y qué consecuencias podría tener, porque parece que vamos, que
que el siguiente paso después de esta pandemia es el control. O sea, parece que vamos a a una era en la que antes se veía que Facebook, por ejemplo, Twitter, Google y todo eso sacaran información indebida de manera, o sea, que se veía mal, se veía ilícito. Incluso tiene un montón de movidas ahora de, bueno, con los juzgados y eso. Pero ahora de repente ya este reclamo no es empresarial, no es para vender los datos, sino que ya estamos hablando a nivel gubernamental y lo está pidiendo la misma OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Y ya como que se legitimiza ese control sobre los datos y sobre todo lo que compone una persona, ¿no? Ujú. Uf, no sé, pero me parece que tarde o temprano es algo que va a pasar. Que estamos un poco como intentando rechazarlo y decir que no es lo deseable quizás, tanto control sobre las personas, que ahora también, por ejemplo, con todo lo de las criptomonedas, que también está saltando ahí todos los gobiernos diciendo que esto hay que controlarlo como sea y que el anonimato se va a acabar. No sé, es que me parece que estamos entrando en una era, por así decirlo, como ahora entramos en tantas eras de manera tan rápida, que parece que los datos van a ser mucho más importantes y que vamos a... eh, pues eso, que vamos a estar digitalizados por completo, vaya, A al mí, por servicio de ejemplo, quien lo necesite. lo de estar digitalizado no lo veo mal. Lo que sí veo mal es que haya gente que quiera hacer como eso, un glosario o una especie de índice con todo el mundo y una serie de datos de cada uno de nosotros. A mí no me parece bien porque, no porque o sea, no es cuestión de decir, es que no quiero que esos datos los tenga a disposición nadie porque esto, por ejemplo, imaginaos que ahora mismo nosotros tenemos plena confianza en el gobierno actual, ¿no? Ujú. Además, toda la población, que no es así, ¿no? Pero imaginémoslo un momento. Si fuese así, podríamos decir, tiene sentido dejarle a este gobierno y además no solo es que tengamos confianza, sino que este gobierno va a actuar de una forma correcta. Así que le damos esa información. Le damos el nivel de riqueza, la etnia, todo lo que él quiera, porque sabemos que lo va a usar bien y lo usa bien. Pero ¿qué pasa? Que le hemos facilitado al gobierno, a este gobierno, una serie de datos que va a poseer el siguiente. Y el siguiente no podemos garantizar cómo va a ser. ¿Y si el siguiente ya no se comporta bien y tiene acceso y le hemos dado la vía que sepa todas estas cosas de nosotros? No nos va a gustar. Eso es lo que pasa siempre. Nosotros no tenemos que legislar, por así decirlo, o estar de acuerdo con leyes para actuar ahora, porque a lo mejor ahora nos vienen bien, pero la cuestión es, ¿y si las da uso un gobierno que no estamos de acuerdo, con el que no estamos de acuerdo? O sea, imaginad que hacemos o quitamos algo que consideramos ahora que nos molesta por X cosa, pero que en un futuro no sería útil, pues lo mismo. Debemos pensar en aquello, en poner todas las trabas posibles al poder estatal, por así decirlo, no porque no confiemos en el Estado, sino porque no queremos que cuando llegue un poder o un poder político que no estemos de acuerdo, con el que no estemos de acuerdo, que tenga trabas, que no pueda hacer lo que quiera. Por eso yo no estoy de acuerdo con este tipo de ideas de vender nuestros datos, de que estén a disposición de, de cualquiera. Y además yo creo que la pandemia ha influido mucho en eso, porque hay mucha gente que la veo muy predispuesta a disculpar cualquier tipo de comportamiento si cree que las consecuencias están bien y no ven más allá. ¿Y qué pasará? Que no puedes pasarte la vida reaccionando, en mi opinión. Tú no puedes hacer ahora esto y después dentro de unos años volver a quejarte por algo con lo que tú estuviste de acuerdo. A ver, puedes hacerlo, pero sería una tontería. A ver, Porque así nuestros no. datos los tienen de sobra, pero Ujú. no a nivel global. O sea, ahora mismo el gobierno español no puede saber qué está haciendo un hombre en Kenia. Y lo que quieren es que sí puedan saberlo, Pues ¿sabes? eso. No es que digo que Maite decía eso, que nuestros datos los tienen de sobra, sí, pero no están globalizados los datos. Si lo están, no es de manera legal, o sea, no te pueden Exacto. investigar así porque sí. Pero se quiere hacer que sí, que se investigue así porque sí. Pero claro, todo bajo la premisa de que, bueno, si alguien necesita ayuda, de que la desigualdad, de que... Pero sí, pero ¿y si no se usa con ese objetivo? ¿Y si no hace falta que llegue la... Si hacemos una base de datos de todo el mundo con todas las características, porque estamos hablando
que piden el origen étnico, o sea, el origen étnico, la raza, el nivel educativo, raza, género, sexo, lugar de residencia. Es que estamos hablando de que te piden absolutamente todo. O sea, no es solamente, bueno, si quieres riqueza, ¿dónde está esta persona? Ni de dónde es. Chutando, ¿no? Porque tampoco necesitas nada más. Si es problema de desigualdad, pues ya está. Con saber cuánto tiene, de dónde es, cómo se llama y dónde encontrarlo, ¿qué más da? Ahí está un Ujú. poco el problema, ¿no? Que piden muchas cosas. Que es básicamente una cartilla de tu vida entera. Aquí dice, por ejemplo, bueno, con Maite yo coincido. Eh, Dice, si llega a Vox al gobierno y se pone cazar rojo, yo mañana estoy en el paredón. Pues claro, pues si no queremos que eso pase, pues cuanto menos sepan, mejor. Cualquiera estaría de acuerdo con ella. Y, Sí, pero es que al final la ley de protección de datos también se puede modificar. Estamos en la ujú. misma. Y André dice, la libertad como pago por la seguridad. Claro, pues eso exactamente es con lo que yo no estaría de acuerdo. Yo creo que ahora mismo mucha gente se siente insegura con lo que ha pasado y cree ver una solución en que el Estado tenga mucho más poder. Y yo creo que es una decisión fomentada por el miedo o por las situaciones en las que se han visto envueltos, pero aún así sería una mala decisión, porque como digo, no tiene sentido. eh, Como digo, no. Además, siempre que la seguridad te la garantice un tercero, va a ser, vas a vivir siempre dependiendo, o sea, va a ser muy dependiente y va a ser, en mi opinión, complicado, porque la seguridad para mí, a lo mejor para otros no, pero a mí, por ejemplo, no me ofrece ninguna seguridad el que yo sepa que yo solo voy a poder recurrir a ciertas cosas si la cosa va bien. Y porque no soy yo el que tiene poder sobre ellas, por así decirlo, ¿no? Pese a que después en muchos casos me venga bien, que cada uno se ponga a pensar en qué pasaría si de repente, yo qué sé, entramos en una crisis mucho más grave de las que se han vivido hasta ahora y que los servicios sociales no puedan abarcar nada, pues no tendríamos nada que hacer porque somos dependientes de ellos. Y es un problema, por eso la libertad nunca debería ser como eso, la moneda de cambio por la seguridad, porque además la seguridad no es garantía de nada, porque todo se puede ir al traste. Eso decía un profesor de historia global, Peter Frank Ujú, Copan o algo así se llama, no me acuerdo. Bueno, y decía un poco eso, ¿no? Que al final, como que el ser humano es muy resistente y ha resistido a guerras, ha resistido a un montón de pandemias, a un montón de crisis económicas y tal. Y que para él el problema no, fundamentalmente no es una pandemia, ¿no? Ni una catástrofe que pudiera llegar a nivel medioambiental ni nada. Porque al final nos sabemos acostumbrar, evolucionamos y resistimos y aprendemos, ¿no? Para él, el mayor problema actualmente es la deuda de los países en desarrollo, sobre todo. Porque dice ajá, o sea, que básicamente si tú llegas a Venezuela, ¿vale? Venezuela, imagina, no, Venezuela es un mal caso. Pero yo que sé, un país como Brasil, por ejemplo, ¿no? Que es un país que está evolucionando mucho y que en potencia va a ser potente, ¿no? Pero claro, ujú. es un país que de repente se ha visto con la pandemia, que encima tiene un líder o un presidente que es completamente negacionista, que no quiere hacer absolutamente nada por ayudar. Y lo que está pasando es que ese país no puede ayudar a su pueblo porque no tiene la capacidad suficiente. Y encima, cuando se quiera poner a ello, porque tarde o temprano va a tener que ponerse a ello, va a tener que endeudarse. Y la gente, alguien, algún inversor o alguna entidad internacional va a tener que comprar esa deuda. ¿Qué pasa si nadie se la compra? Pues que estamos con un país que no puede salir adelante porque no tiene dinero. O sea, eso es lo que está pasando actualmente, que hay muchos países que están en vías de desarrollo, como yo que sé, Colombia, como Brasil, como Kenia, que hablaba antes, como Ghana, todos esos países que son potencias en sus continentes, dentro de lo que cabe, no, o sea, no tienen capacidad para salir adelante porque no tienen financiación suficiente, ya que sus economías están casi paradas. Y claro, la deuda se la tiene que comprar gente, y por ejemplo, con lo que está pasando con China, ¿no? Que China está comprando deuda ahora de países africanos, allá claro, están endeudados con China y volvemos a lo mismo, otra vez imperialismo. Y pues eso, estamos, que al final, no sé,
Esto es otra. Si algún día encontrara un economista guay que supiera de Ujú. macroeconomía, este tema es súper interesante si a alguien le interesa saberlo, porque a nivel de deuda, como la mayor burbuja económica que hay en la actualidad. Antes estaba la de la inmobiliaria, antes, perdón, la de los inmuebles, y actualmente está la burbuja de las deudas estatales, que es mucho más peligrosa incluso. Y eso. Yo tengo curiosidad por una cosa que han dicho, que han hablado de Macron antes, pero yo no sé qué ha hecho. Si alguien me lo puede decir eh, rápidamente por el chat o lo que sea, pues sería interesante para enterarme yo. También recordar, porque veo a André y a Maite hablar mucho por aquí, que hoy es micro abierto, así que se pueden meter a hablar. Es verdad. Si queréis Y meteros, podéis hacerlo. Porque no os puedo poner cámaras ni nada porque no tengo la escena hecha. Pero vamos, claro, que cuando la haga podré meter a la gente que quiera y ya está. claro. Si queréis poner cámara, que tampoco estáis obligados. Le voy a mandar un MD a Rayo. Dice. Sería interesante, aunque bueno, ideológicamente está muy... mm, es que la cuestión es que la economía, al fin y al cabo, también, aparte de ser, o sea, es, tiene mucha ciencia, ¿no? Pero por otro lado también se mueve mucho por ideología, en mi opinión. Hombre, sí. La economía, quiero decir, porque tú tienes una visión de cómo se deben hacer las cosas y puedes aplicarla y al fin y al cabo hay muchos debates dentro de la propia economía, ¿no? Sí, pero yo diría que en este caso de la deuda puede haber, seguramente habrá mucho dilema a la hora de cómo solucionar este problema, ¿no? Ujú, Pero probablemente casi todos los economistas o el 90% estarán de acuerdo en que es una burbuja y que nos vamos a la mierda en ese sentido. entiendo. Aquí Maite me explica que Macron ha puesto como obligatorio estar vacunado para entrar a bares y establecimientos, así como ser sanitario y trabajar. Gracias por la invitación, pero no puedo. Bueno, es porque la población se ha vacunado muy poco. Pues es una cuestión interesante, porque claro, tú no estás obligando directamente a una persona a vacunarse, la estás obligando si quiere entrar a cierta... Así que eso, mira, yo creo que lo podría, quiero decir, así dicho simplemente, pues como que me siento cierto rechazo por algún sentido, porque digo, bueno, es como una obligación indirecta, ¿no? Como no, yo no te obligo, pero si no haces esto, tal. Vale. Pero es verdad que los bares, al fin y al cabo, tú no tienes por qué ir. Eh, así que, claro, o sea, es como más un privilegio el decir, oye, ¿quieres ir a un bar? Guay, pero vacúnate antes. Que no, pues no vas, tampoco te vas a morir. Ahora es verdad que los sanitarios y demás, y para trabajar, bueno, lo de trabajar ya es un problema, porque si no trabajas, lo de trabajar sí me parece un poco feo, pero es eso. Y también, Yo sinceramente eh, me sentí muy, ahora que ha dicho André lo de la misma obligación que la de llevar mascarilla, ¿no? Refiriéndose a lo que tú has dicho, pero sin embargo, sí que me he sentido muy aliviado ahora que en España por lo menos han quitado la mascarilla, ¿no? Para el exterior, si no hay mucha gente y tal. Y me siento bien, o sea, me reconforta saber que voy por la calle y veo a gente con mascarilla. O sea, yo veo a bastante gente con mascarilla. De hecho, podría decir incluso que la mayoría. Y me gusta, o sea, me siento contento porque creo que hay un nivel de concienciación que se ha conseguido y que me parece maravilloso, la verdad. Porque al final, en un principio, la recomendación estaba ahí y nadie hacía ningún caso. Y tuvieron que ujú, obligarlas por ese mismo motivo y ahora parece que sí ha calado. O sea, yo personalmente era más escéptico en ese sentido. Yo pensaba que, bueno, una vez la quite, madre mía, se va a liar una impresionante. Y se está liando dentro de locales y tal, pero no tanto a nivel de calle, ¿no? Porque yo en las calles estoy viendo que hay más concienciación en ese sentido. ujú. Iba a hacer una matización a lo que he dicho, y es que yo creo que eso, o sea, que vosotros sabéis que yo soy muy idealista barra romántico con mis ideas, ¿no? Entonces, claro, para mí, aunque sea por trabajar, tú no deberías hacer que, o sea, tú nunca, mediante, yo que sé, por medio de decretos o leyes, deberías hacer que alguien no siga sus creencias, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, por eso yo tengo cierto problema con lo de trabajar y obligar a vacunar, porque una persona necesita trabajar para vivir y si no quiere vacunarse se va a ver obligado a hacerlo pese a que no quiera, por eso mismo, ¿no? Entraría como en una especie de disonancia con sí mismo, porque se está viendo obligado, claro.
Y otra cosa es que te lo iba a decir a... Una metáfora que hacía. No me acuerdo. Creo que era un profesor ¿De qué era? No me acuerdo de qué era, pero bueno. Se llama Jean-Paul Fitousset. Que decía básicamente que hacía una metáfora, que él había creado una metáfora, ¿no? Una teoría, ¿no? Que las personas se funcionan en función de, o sea, que funcionan según una metáfora que él hacía, que se llama la metáfora de la farola, ¿no? Que es básicamente que solo conocemos la parte del mundo que está iluminada para nosotros. Me pareció un tanto romántica, pero me gustó cómo estaba focalizada, ¿no? Porque según lo que él argumenta, claro, vemos una parte del mundo que es lo que nos enseña o lo que conocemos además, y que gracias a la pandemia, que esa parte iluminada por la farola se ha incrementado. Y no sé, la verdad, realmente no tiene nada más, pero simplemente quería mencionarlo porque me gustó la metáfora. Es bonito imaginárselo por la noche y que salga ahí la luz en una farola. No sé, un poco tontería mía. En Albion no hay pandemia. Es verdad. Sí. Ahora con lo del metaverso, poco a poco no va a haber pandemia porque nadie va a salir de su casa. Que además, como con las cosas estas como Albion o el GTA Roleplay, por ejemplo, en la que la gente parece casi que trabaja dentro del juego, básicamente es como que, no sé, el día en que ganes dinero de verdad jugando a GTA al Roleplay, bueno, más allá de estar streameando y todo eso, ¿no? Sino que básicamente lo que te paguen dentro del GTA sea dinero de verdad. Es que hay gente que no sale de su casa ya. Ya se acaba su vida Claro. para esas personas. Y yo creo que ese momento llegará. O sea, no tanto con el GTA, pero sí con el metaverso este que quieren crear entre multitud de... Esto también podríamos hablarlo en otro directo. Ujú. Entre multitud de... Dejar dinero en Minecraft. Hostia, es verdad que había ofertas de trabajo de jardinero de Minecraft, ¿eh? Que eso es verdad. Que No, le pero es pagaban verdad. O además una sea, pasta. ¿Tú lo sabías, Jorge? yo sé que hay gente que paga a otra para que en Minecraft, por ejemplo, haga construcciones y demás. No sabía eso de dejar dinero, pero No, no, sí, que buscaban una empresa que estaba buscando eso. Gente que construyera jardines muy bien para en contratarle y pagarle Minecraft. no sé cuántos la hora. ¿Por qué? No sé, o sea, no sé, la verdad. Pero además A pagaban ver, bien, ¿eh? aquí te han contestado antes Andrés, que dice, antes a ti, Tomás, dice, estando de acuerdo contigo, Tomás, también pienso que en algunos casos nos excedemos. El otro día vi a ver si me sube, a una señora en medio de la huerta, en medio de un poblado abandonado, solo estaba ella en 2 kilómetros a la redonda, con la puta mascarilla. O sea, es verdad, que a veces Que como también al ya deja principio de de la ser algo, pandemia salió no sé si era un rumor o si era verdad o no, que en una tribu de mitad del Amazonas había un afectado con coronavirus. No sé uno si en lo mitad del escuchaste. Amazonas. Sí, sí, eso lo escuché yo, hombre, además salió en las noticias y todo. Yo no sé si es verdad, pero tampoco ha tenido mayor repercusión, o sea que a lo mejor se quedó en un bulo. Porque, bueno, el periodismo se traga un montón de bulos muchas veces y los hace virales. Así que no sé, sinceramente, si alguno sabe más de esa historia de lo de la tribu y el coronavirus. Pues sí, que nos lo diga. Maite dice, yo la inquietud que tengo es que hay gente que va con mascarilla en el coche incluso cuando van solos. Me hace mucha gracia lo de la inquietud. André dice que hay gente que, o sea, esa gente sabe algo que nosotros no sabemos. Juanma me contesta que porque pueden quieren, que la pregunta es ¿y por qué no? Pagarle al jardinero de Minecraft. Me encanta cómo se han hecho durante la cuarentena un montón de cosas que no tienen nada que ver con el coronavirus, pero se han hecho relevantes de repente, como el 5G. El 5G ha llegado en mitad de la pandemia y había un montón de empresas que se metían 5G ahora y el avance con el 5G ha sido súper relevante. Después ha llegado también la urgencia con el ecologismo, un poco relacionándolo con el coronavirus. Que me hace mucha gracia el comentario de Juanma de que las variantes son las vacunas y que el óxido de grafeno reacciona con el 5G y hace que quieras comprar iPhone. No me relajo, Juan, más de calor, me sudan hasta las pestañas. Oye, pero eso está bien. Oye, no sé si eso es cierto, lo de que sudando se adelgaza. Es que lo he escuchado muchas veces y ya como que me cuestiono hasta lo que...
lo popular. ¿Es que? Que sudando se adelgaza, o sea, tal cual, en plan, el hecho de tener calor y sudar, ya adelgazas. Pierdes agua. Bueno, si pierdes el líquido, pues... Mm. Yo lo que sabía es que tú vas más al baño en invierno que en verano, porque en verano sudas más. Ah, eso no lo había escuchado yo, la verdad. O sea, hombre, sé lo típico de cuanto más lloras, menos meas, ¿no? Pero no sé si eso realmente se... Yo no había escuchado eso nunca. ¿No? Pues eso sí lo había escuchado yo, la verdad. No sé si... Solo líquidos, nada más. Hombre, pero hay gente que eso, que tiene retención de líquidos. Claro que... Bueno, yo no sé cómo va eso, no voy a ni a opinar. Puede ser, ¿no? Yo digo que todo puede ser hasta que nos muestren lo contrario. Bueno, ¿vosotros creéis que la... Porque hasta ahora solo un 3% de los fondos para la ciencia van a parar a la investigación contra, o sea, para los virus, ¿no? Pero claro, ¿no pensáis vosotros que sería a lo mejor, un poquito mejor, bueno, no sé si, bueno, aumentar la inversión en virus ¿En virus? o enfermedades o bacterias a lo mejor, porque dice que un 3% solamente va dirigido a virus, ¿no? De la inversión global a ciencia. Pero en la investigación para los virus. Sí, en investigación. O sea, todo un 3% de los fondos que se dedican a ciencia van a la investigación de virus, sí. Es que sonaba, Tomás, que era como vamos a financiar los virus. Ojalá, tío. A mí me parece poco, que deberíamos investigar más en la guerra bacteriológica. Sería increíble. No, pero en serio, ¿para vosotros habría que dedicar más porcentaje a la investigación de los viruses o no? Es que, por cierto, es que la relevancia que lleva teniendo, por ejemplo, el SIDA y el cáncer, y es que ni siquiera se iguala este porcentaje que se dedica a los virus. Pero bueno, Me encanta cada vez que dice los virus. ¿por qué? Perdón, me hace gracia porque es muy fácil sacar la frase de contexto luego. Me encantan los virus. Me encantan los virus. Poco dinero le dedicamos a los virus. No, pero en Aquí serio, dice... Ujú, si acrecentara el problema del cáncer, por ejemplo, que ya es suficientemente grave, sí. que es uno de los principales motivos de muerte en el mundo, se investigaría mucho más en torno al cáncer y probablemente ya tendríamos una solución. O sea, es que el hecho de pensar, de ponerte a pensar de que cualquier enfermedad probablemente si se investigara mucho más estaría solucionada, no sé, a mí me hace dudar de muchas cosas, sinceramente, me hace Ujú. dudar de muchas cosas. Y lo peor es que el porcentaje que se dedica a una cierta rama de la ciencia no lo piensan ni lo deciden los científicos. O sea, no lo piensan los científicos, lo deciden los políticos. Entonces, es Ujú. como que, no sé, el peso de la decisión recae sobre las personas que menos saben. No sé, para mí es Mira, pues completamente contradictorio. de eso, Tomás, a mí me gustaría hacer un directo más adelante, ¿no? Sobre la democracia, la tecnocracia, las distintas, ¿cómo se llaman? Degradaciones, ¿no? O en las que puede caer la democracia, ¿no? Y eso es interesante verlo. Y tendría mucho que ver con lo que tú dices ahora mismo, de que parece que tomar las decisiones quien no debe, pero claro, ¿por qué lo hace? Pues es interesante. Aquí, eh, André nos dice, no sé si habéis hablado de esto antes, pero tenía apuestas acerca de cuándo se acabará la pandemia. Yo tenía apuestas de que cuándo empezarían de nuevo las clases presenciales. Pero bueno, eh, eso ya pasó. Así que perdí. Pues, ¿qué te imaginas que ahora Jeff Bezos se mete en el cohete y ocurre un accidente, tío? Es que sería no sé. El Voyager. No, no era, era el Challenger, ¿no? El que Sí. se está. Si me pongo siempre en estos supuestos de cómo se liaría hasta qué punto. Y madre mía. Aquí Juanma dice, el COVID se queda con nosotros ya para toda la vida, habrá campaña de vacunación cada año, para cada variante así estaremos, como la gripe, pero algo más puñetera. Un rico muerto con no Eh, haber muerto. Me bueno, encanta. huerto con W, me gusta. Eh,
Yo con Juanma estoy de acuerdo y además menciona Andrea una cosa, dice de acuerdo, pero ¿crees que la vida con restricciones se acabará? Mascarilla, distancia social y esas cosas. Yo lo que opino es que la mascarilla es un bien que no usábamos, pero que no es tan mal usarla. Quiero decir, a lo mejor se acaba el uso, como está ahora, más impuesto, por así decirlo, pero no estaría de más que nos acostumbrásemos a que, oye, yo me enfermo, por ejemplo, de un resfriado de X y me pongo una mascarilla. No tanto obligar a los demás, pero por ejemplo en la cultura asiática o en algunos países asiáticos sí se tiene esa costumbre, ¿no? De estoy enfermo y como por respeto a los demás, para no contagiar a los demás, yo me pongo una mascarilla. Es algo que nosotros nunca habíamos hecho y confío que a partir de ahora se tenga más presente, porque considero que es una buena decisión. Juanma, lamento Eh, decirte que el socialista es una socialista. exacto. Bueno, no es ninguna lamentación, pero No, no, sí, sí, porque si la echamos ya es machismo, no podemos. Vale, eso ha sido un chiste lamentable, perdón. no, solo lo es si eres machista. Otra Hombre, has dicho que rico muerto abono por mi huerto, ¿no? Eso es un poco socialista, la verdad. Bueno, bueno, depende del socialista, la verdad, porque socialistas hay muchos. arroba Oye, lo de policía. los filtros nasales y para la garganta, ¿eso cómo funciona? O sea, no sé si es una idea así que has soltado un poco a lo loco o realmente está fundamentada en algo que has visto. Pero ¿cómo que filtros nasales y para la garganta? Es decir, lo que hace la mascarilla, pero algo que se puede instalar internamente. Se supone que es una suposición. Los virus es el gran problema del siglo XXI y nuestro punto débil es lo débil que es nuestro organismo para los virus, visto lo visto. No somos tan débiles ante los virus, realmente somos inmunes a una gran parte de ellos, diría yo que a la mayoría. Lo que pasa es que ha salido uno nuevo que, bueno, que es lo que hay, ¿no? Los virus evolucionan, salen nuevos. De hecho, creo que los murciélagos, no sé si al ver que si tenían la capacidad de soportar como 25.000 enfermedades distintas dentro del cuerpo, no sé qué, o bacterias o virus, no sé, la verdad, pero es como que... Ayer me puse la Sputnik y por ahora no noto nada raro. Escribe en cirílico. Idea Claro que no lo poliglota. había leído entero. Ujú. Andrés, eso es porque eres un señor bien parecido. Algunos esperamos seguir en la oscuridad de la cabeza un poco más. Asimov había inventado algo parecido para una raza humana futurista. Pues está Oh, guay, pues a ver si pasa rollo Julio Verne, ¿no? Y me de parece que se ha caído, repente o se había caído, no sé, la verdad. de la culpa de los comunistas. Bueno, Me Rusia hace- comunista... es que me ha recordado mucho el capítulo de The Office en el que se pone Michael a hablar de la Unión Spoiler. Soviética. Pero en lugar de decir Unión Soviética dice Rusia y al final acaba diciendo menos mal que Rusia ya no existe. Bueno, vosotros... Bueno, es que no sé tampoco, porque no somos aquí científicos ni nada, pero... ¿Vosotros creéis que el virus ya estará para siempre con nosotros? O sea, tendremos que adaptarnos a él ya para siempre. Yo estoy de acuerdo con Juanma. He dicho que va a ser algo cíclico a partir de ahora como la gripe, que va a estar siempre y tendremos que hacer distintas campañas Pero que va a ser siempre de el mismo vacunas. virus con distintas variantes, dice. Sí, o sea que variará y pues según la variante pues se hará una vacuna y se sacará y se tendrá que vacunar como con la gripe, que muta, ¿no? Siempre. A mí lo que me preocupa es tener que estar vacunándome cada poco tiempo. Es que me toca mucho la polla vacunarme. No por el hecho de que esté en contra de las vacunas, sino porque es que no me hace gracia que me pinchen, la verdad. No soy un puto globo, ¿vale? Yo creo que sí, porque es a lo que apuntan los especialistas. Juanma quiere expropiar las berzas de Maite. No sé si esto es algún tipo de eufemismo para decir otras cosas, A ver, lo que pero pasa es bueno. que también, ahora cuando nos vacunemos todos, todavía queda un porcentaje, aunque no muy grande, pero bueno, queda un porcentaje de la población. Pero ahora cuando nos vacunemos todos, empezarán a salir gente que estando vacunada se está sintiendo como la mierda, que si se contagian, que si, bueno, que si muere gente con la vacuna, todas esas cosas. Y como que la paranoia de la gente que ya está vacunada va a aumentar. Porque además saldrá de que, bueno, después de medio año una persona se ha muerto con la vacuna, no sé qué, no sé cuánto. Es que lo estoy viendo venir, vamos. La gente que es que le encantan paranoiarse, pues
Le das algún motivo y madre mía, se va a liar. Ojalá me lo veo venir, vaya. Me encantaría, me veo el titular de vacunado hace 3 años por vacuna para COVID, muere atropellado. Joder, ahora la vacuna trae mala suerte. Me cago en la puta. Exacto. La vacuna te baja, te baja las probabilidades y Sí, te sí, sube. un 80%, no, 80 no, un 3% de los vacunados no encuentran trabajo. Ya pues se lía. Un 3% en verdad estaría bien, porque claro, teniendo en cuenta la población española y que vamos a vacunarnos un 90 y tantos por ciento, ojo que acabamos con el paro. Ay, mira, me gusta eso. Yo tengo fe en la vacuna española que se snifa. O sea, si te snifa es una vacuna, No es sé, otro pero sé debate. que la vacuna española es una pastilla. Es Bueno, una vacuna. ya, pero dicen que es vacuna. No. Vale. Jorge, argumenta tu respuesta. Pues ¿por qué no? Ah, interesante. A mí si no me pinchan, no me conformo. Exacto. Yo soy muy, muy nominalista. A mí cada cosa es decir una cosa. Una pastilla, una vacuna, una vacuna. Un tirito de anti-COVID. Aquí cada uno dice una cosa, ¿eh? Una inhalada, otro innefada, otro una pastilla. Vale, ya está hecha. Pues me estoy de acuerdo contigo. Mejor nos la fumamos y ya está. No sé cuánto tiempo le he puesto la encuesta, sinceramente. A mí me encanta porque Tomás, nuestro propio moderador, ya está sacando titulares en nuestra contra. Streamer afirma que las vacunas son malas y no deberían vacunar. A ver, yo no he dicho eso en ningún momento que yo sepa, ¿eh? Tenemos un porrillo en un punto de vacunación. Ahí está Gucci. Ojo, porque está 50-50, ¿eh? Pero yo no la veo. ¿Dónde está? En el chat. ¿No te sale la encuesta? No. Pues ahí está. Termina No. el coronavirus, claro. Y la tendencia global es hacia la urbanización, por lo que más gente está viniendo a las ciudades, más concentración. Al haber más urbanización, también aumentará el número de metros, de trenes, de, yo qué sé, de tranvías, el uso de transporte público en general va a aumentar. Y claro, si a eso le aumentas, o sea, si eso le sumas el aumento del número de virus y de bacterias y de enfermedades, pues que nos vamos a la mierda. La historia de cómo se descubrió el ébola es interesante, ¿eh? Pues cuéntala. Pero eso está curioso. O sea, es porque me sorprende lo que parece que típico de errores de cómo puede ser alguien tan tonto. Pues no, está basado totalmente en la realidad. Pues sí, puede ser Pero tan bueno, tonto. es que no es que sea tonto, pero es como de verdad. Porque yo estaba el otro día viendo la película esta de Guerra Mundial Z, ¿no? Y en un momento de la peli te dicen que cuando salió el brote mandaron a un centro de la Organización Mundial de la Salud unas muestras para que determinasen la causa vírica, no sé qué, y el vacunólogo jefe se pinchó y se infectó. Ah. Pues con el ébola pasó igual. El primero que tuvo muestras de eso se pinchó. Me recuerda mucho a películas de apocalipsis zombie, la verdad. Y fue uno de los primeros que lo pasaron el ébola en Europa, sobrevivió, pero es como joder. Pues no me extrañaría que al final todo esto del COVID se escapara del laboratorio, la verdad. Porque, no sé, como están diciendo que es tan raro, que se muta demasiado rápido y todas esas cosas. Además que supuestamente como que es muy difícil encontrar la naturaleza o... A ver, pido perdón por debatir en el chat sobre todas las cosas. Me dice que, no sé, chicos, yo personalmente ya no quiero tener hijos por lo que puedan vivir. A mis casi 24 años, que lo dice como si tuviera 80. Ya he vivido dos crisis, ya he vivido dos crisis económicas mundiales y una pandemia mundial con las consecuencias, con las consecuentes resacas de esta. No quiero que nadie crezca en este mundo que venga de mí. O sea, pero es que realmente yo Bastante creo hay que de la crisis espíritu. económica ni siquiera nos hemos llegado a recuperar. O sea, se ha solapado completamente la crisis económica con la pandemia. Por lo menos Y vamos así, ¿no? a nivel de España, vaya. Estamos aquí una detrás de otra. Qué ganas de que venga una guerra. Sí, ya lo que nos faltaba a nosotros. Aquí Andrés dice, bueno, no dramaticemos, los años pasados también eran jodidos. Guerras mundiales, peste, analfabetismo, inquisición y lo que es peor, sin internet. Pues es verdad, o sea, es que todos tenemos la sensación de que estamos pasando putas ahora y antes todo estaba mejor. No, O peor o antes mejor, ¿eh? seguramente todo estaba peor. Porque seguramente antes sin internet no te dabas cuenta de todo lo que ocurría alrededor del mundo. Pero eso, por ejemplo, es por lo que se extendió tanto la gripe española, por la falta de comunicación.
Ya, pero me refiero a que si nos parece que hoy en día el mundo es mucho peor, es porque realmente sabemos todo lo que pasa en todo el mundo o podemos saberlo. Fuster dice, pues sí, yo he tenido que nacer, que nazcan mis hijos también, que se jodan. Quiero beber agua. O sea, no quiero beber agua. Bueno, sí quiero, pero es que me obligan. Ahora vengo, un momentito. Muy bien. Juanma dice que tiren bombas atómicas por todos lados y reseteamos el mundo. Solo unos pocos elegidos repoblaremos la Tierra en base a nuestros ideales. Me da a mí que Juanma es el que quiere tirar las bombas. Eugenesia, dice. André, hay que tener la mente fría. Claro, es eso. Es que él es lo que siempre se dice, ¿no? La Europa y en relativamente el mundo, bueno, relativamente no. Factualmente el mundo está mucho mejor que como estaba como estaba en el siglo pasado. Incluso los países que ahora son más pobres son más ricos que como de hace un siglo. Entonces me llama la atención eso, que no se tenga en cuenta. Quiero decir, no es cuestión de decir, como estás mejor que antes, pues ya está todo solucionado, para nada. Pero sí es pensar que no vamos para atrás en ese sentido. La riqueza en el mundo está aumentando y los países cada vez son más ricos, incluso los que son más pobres. Que precisamente porque no Jorge, tenemos bebe, que remedio. te están obligando. Es Hidrátate. que se me gastó el agua antes. Si alguien me trae agua, O sea, alguien mágico viene por la si ventana y me algún trae agua. hado o hada magia, me trae agua, Me trae agua magia. mágica. Eso sonaba a Peter Pan pidiendo polvo de hada. Sí, estoy con Juanma. Siglo es me perdí, el periódico, el periodo más pacífico de la historia de la humanidad. Por cierto, lo que dije antes de que no cambiamos en lo esencial sino en lo occidental, lo dijo Manuel Arias Maldonado, que es un politólogo de la Universidad de Málaga. Se me había olvidado, o sea que no me acordaba del nombre y lo he buscado y es ese. Y me gustó la frase, la verdad. Porque me parece muy acertada. Que al final somos iguales, pero dentro de lo iguales hemos cambiado a la hora de adaptarnos, ¿no? Hemos aprendido cosas. Y sí, me parece que... Pero yo no estoy, da igual. Pero pues yo Di, no es di, di. eso lo que hoy. No, que estaba contestando a Maite que dice, los ricos son más ricos, los pobres más pobres. Pues no sé. Yo tengo entendido que a nivel global la riqueza es superior. Sí, Que ahora a mismo nivel todo el global, mundo, cada vez... A ver, lo que pasa es que lógicamente si viene una crisis, ¿a quién afecta más? Pues lógicamente a los pobres, a la gente que está creciendo, que está intentando ser mejor y crecer y crear una infraestructura, pues lógicamente les afecta más que a los que ya tienen la infraestructura hecha, ¿no? Y no tienen que hacer esa inversión. Pues sí, dentro de eso, pues sí, los ricos son más ricos. Bueno, no, los ricos no son más ricos, los ricos son más pobres y los pobres pues son más pobres todavía. Eso es así. Porque en una crisis mundial de esta categoría, donde se paraliza la economía, es lo que hay. No, no se puede hacer mucho más. Pero a nivel global, si compara la riqueza de hace 50 años con ahora, no hay color. O sea, los pobres son mucho más ricos que antes. Actualmente creo que solamente el 6% de la población no tiene acceso en su móvil a internet. El 6%. Estamos hablando que en Europa somos minoría, ¿eh? O sea que es una cantidad bastante significativa. La mayor parte de la población tiene móvil con internet. El 94% de la población. Son números, ¿eh? pero también dice, la cosa es que antes con estudios tú podías mejorar tu situación económica. Ahora, pero la cuestión es que también los estudios se han normalizado mucho. O sea, ahora mismo es más difícil mejorar tu situación económica teniendo estudios porque hay mucha más gente estudiando. O sea, en Efectivamente. parte, creo yo. O Sí, 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 sea, es completamente así. si fuera algo de verdad distintivo tener un título, pues a lo mejor nos daría trabajo, pero yo, Es que de hecho, si fuera distintivo tener un título, existiría más división social todavía. O sea, sería más desigualdad. Sí, ahora todo el mundo tiene un título de repente, es porque hay más igualdad. o que al menos más gente tiene acceso a eso. Claro. Que al final viene una cosa por la otra, quiero decir, es un beneficio y un perjuicio. Antes los estudiantes de universitarios tenían trabajo sí o sí, guay, pero es que había muy poco. Ahora hay muchos, guay, pero la cuestión es que ya hay menos trabajo para ellos, porque no se necesitan tantos o que ya hay muchos puestos que se ocupan. Qué Hombre, gracioso el siempre, Juanma este.
Si no te haces un OnlyFans, siempre puedes meterte al Albion, picar piedra todo el día, ganar millones y vender la cuenta y ya está, no pasa nada. Eso sí. Diciendo un poco antes lo del Albion. Mira, otro tema para directo, dice O Andrés, te haces eso sí es profesor del LOL. interesante. Profesor del LOL te puede hacer, o sea, al final ahí está todo. Maite es una inconformista porque le ha dado a elegir entre tigres y ansiedad y ha elegido leones. Ah, bueno, lo de esta época es mejor o peor que una época pasada, pues sí, puede ser un tema para directo. Lo que pasa es que es un tema muy relativo, porque cuando hablamos de época mejor o época peor, pasada, presente o futuro, ¿dónde está ese presente? O sea, el presente sí, pero ¿dónde está ese pasado y ese futuro? Porque si nos vamos, depende, es Ujú. muy relativo. Estamos mejor ahora, Eh, hace 50 años, pues eso sí puede ser más, quizás no más objetivo. a ver, para el futuro no sé, pero en cuanto al pasado, si miramos en términos de riqueza, es como siempre, hay distintos aspectos, podemos mirar uno u otro, ¿no? A lo mejor ahora hay una superpoblación y decimos, ¿cuánto está aún mejor, entre comillas, que había menos gente? Pues seguramente, en ese sentido. Y Bueno, más y antes de recursos la para... industrialización no existía el hambre. Claro. Eso es O algo sea, que probablemente mucha gente no se lo plantee, pero antes de la industrialización la gente no se moría de hambre. De hecho, la diferencia entre ricos y pobres era sustancial entre comillas, pero yo qué sé, una enfermedad se cargaba un rico igual que se carga un pobre. No había ninguna diferencia en ese tipo. La medicina no estaba desarrollada. ujú. ¿Quién ahí te dice muerte Amazon? Juanma dice que se vayan las mujeres a su país, que nos están quitando el trabajo. Porque Andrés, que básicamente busquemos a alguien las del... mayores dificultades, o sea, las mayores diferencias sociales nacieron en la industrialización, es que eso es así. O sea, cuando estudias historia económica, empieza básicamente desde la industrialización, porque antes es como que todo era lo mismo. O sea, no había más diferencias sociales, no se podía acrecentar mucho. O sea, una persona podía tener todo el oro del mundo, pero igualmente podía morir de una gripe a los 2 días. O yo qué sé, puedes comer más pollo, pero el hecho de comer más pollo no te va a hacer. No sé, ahora mismo el rico pues come caviar y tú no puedes comer caviar, pero como que no había una diferencia sustancial por mucho que tú tuvieras. Hoy en día tú tienes 1.000 millones y la diferencia que hay entre una persona que tenga 100 millones o la que tenga 1 millón o la que tenga 100 euros, todos esos rangos hay mucha diferencia entre cada uno de ellos. Eso antes no pasaba. Y eso nació a raíz de la industrialización. Eso es teoría económica. A ver, aquí dice... A ver, las personas son cuidadas por el Estado, tenemos un amparo mayor ante la precariedad, pero no podemos quedarnos ahí porque aún hay colas de hambre. O sea, nadie dice que claro. O sea, en ningún momento digo yo que haya que quedarse ahí. Siempre pienso que hay que mejorar. Lo que digo es que no podemos olvidar o no deberíamos olvidar. Y no es tanto olvidar, es conocer, porque ojo, es evidente que nosotros, o sea, Tomás, yo, Maite, André, ¿no? Juanma, pues no vamos a tener conciencia de lo que pasó hace 30, 40, 50 años, porque no lo hemos vivido, lo tenemos que aprender. No te digo ya siglos atrás. Por eso está bien eh, informarse, ¿no? Y aprender en ese sentido para decir, guay, hay que seguir mejorando, pero tener presente que no estamos peor que antes. Seguramente estemos mejor. Por ejemplo, yo qué sé, y eso se ve mucho en los saltos generacionales. Eh, por ejemplo, tú ves que mi padre seguramente gane más dinero que el que ganaba su padre y mi padre no pudo estudiar y yo, como la tercera generación, ya sí puedo ir a estudiar gracias a eso, ¿no? Eso da que pensar en ese sentido. También, Juanma, te lo pongo más uf, difícil todavía. Asumir que tienes pene es asumir tu género. que a lo mejor no tienes ni pene, ¿no? Tras los 5 años de humanidades que llevo a mi espalda, cualquier época nueva es mejor que la anterior. Juanma, bueno, Juanma se dice que eso, que está de broma, y sí, lo confirmo. Es que tú has dicho género, no has dicho sexo, Cuidado. Machista yo, que tengo madre y hermana. No sé quién ha hecho esta encuesta, pero he leído que el 70% de la población piensa que nosotros vamos a vivir peor que nuestros abuelos. ¿Qué cuesta? No sé. Ah, supongo que se refiere a la que ha leído, no a la que está aquí. Ah, vale. Yo digo, no he hecho ninguna encuesta Eh, más. pero es que yo creo que es por lo que se cree. O Hacemos sea, una nuestros encuesta de abuelos. esa de si es mejor el pasado o el presente. Pero es que, mira, hay una película.
A lo mejor os parece una tontería, Hazla tú, pero hay una Emilio, si película. quieres, o Ronda, que lo diga primero o que lo haga. Vale. ¿Qué es mejor, el pasado o el Eh, presente? que digo, hay una película que está bastante bien de Woody Allen que se llama Medianoche en París. De hecho, es la favorita. Es creo que una de las películas favoritas de Juan Carlos. Eh, pues en esa peli todo el rato hablan de eso, de cómo tendemos a observar el pasado como algo mágico o algo mucho mejor de lo que fue. Y se refleja porque el protagonista está obsesionado con los años 20 como una época donde las artes, ¿no? Y la ilustración, por así decirlo, tuvo mucha importancia y surgieron muchos artistas. O sea, era como una época muy emocionante en ese sentido. Sin embargo, cuando conoce a alguien por un motivo como de esa época, esa persona está obsesionada con principios del siglo, finales del siglo XVIII. O sea, perdón, finales del siglo XIX. Todos pensamos que el pasado es mejor, pero yo creo que es una mentira, porque es que nosotros, claro, nos enfrentamos a los problemas de hoy y recordamos o vemos las cosas buenas que tuvieron o creemos que tuvieron algo que a nosotros nos va a faltar. Yo creo que no. Yo creo que la gente, aunque piense eso, está equivocada. Yo creo que vamos a vivir bastante mejor que nuestros abuelos, o que ya vivimos bastante mejor que nuestros abuelos. Es como cuando los abuelos, por ejemplo, recuerdan la época franquista de manera muy... como si fuera la mejor época de su vida, vaya. Al Claro, final o no la podías posguerra. opinar sobre el régimen. O sea, no podías, no tenías libertad de opinión, ni libertad de expresión, ni libertad de reunión. No tenías prácticamente ninguna posibilidad. Y después, que sí, que no faltaba hambre, pero vamos, que todo el mundo se alimentaba a base de... La carne era un lujo, vaya. Y dice, por ejemplo, André que es un sesgo cognitivo. Claro, como hay muchos. En plan, y nadie tiene la... O sea, yo no culparía a alguien por tener un sesgo porque sesgo tenemos todos. La cosa es que si una vez sabes que lo hay, pues estaría guay eso. Intentar ver por qué, incluso aunque no lo elimines al 100%, ¿no? Porque incluso cuando te das cuenta sigue estando ahí. Pero sí, estaría bien verse lo menos afectado por él posible. Aquí Maite nos contesta, a ver, que yo no soy totalmente pesimista, es que al final he estudiado para educadora y ahora socióloga y estoy acostumbrada a ver pobreza, precariedad y gente desechada de la sociedad y no puedo no ver todo eso. Sin embargo, sé que se puede cambiar. Quizá con 4 contenedores quemados, pero sé que podemos vivir todo y todo bien. Al menos me dejaré la piel para ello. Es un mensaje, yo creo que o sea, motivacional, ¿no? Que nos está Estoy de acuerdo tocando con ver ella. una Hay que cara... luchar por lo que queréis. Si queréis que os hagan caso, no queméis contenedores. Que más del ayuntamiento. Sí te entiendo, pero ¿no crees que la pobreza, la precariedad ha existido siempre y tristemente siempre existirá? A La ver, yo pobreza y creo la que no precariedad. sé si la pobreza y la precariedad siempre existirán. Yo lo que sé es que creo que siempre habrá una desigualdad en ese sentido. A lo mejor llegará un día, suerte, en el que todo el mundo viva más o menos bien, pero habrá gente que viva mejor que otra. O sea, ese sería mi objetivo en realidad, por así decirlo. A lo mejor no conseguir que todos seamos súper ricos, pero sí que todos, independientemente de que haya gente que tenga mucho dinero, que todos tengamos suficiente para tener una vida estable y agradable. Por eso no Mm, sé, a lo mejor podría existir un mundo en el que no existiese esa pobreza, pero lo que no creo es que existiese un mundo en el que no hubiese una desigualdad en cuanto a la riqueza. yo es que opino que sí que... Yo creo que el concepto de pobreza va a mutar, básicamente. O sea que los pobres serán nuevos pobres que tendrán unas características distintas. Eso es lo que yo pienso. Ujú. Que básicamente a lo mejor hoy en día un pobreza extrema, por lo que entendemos, una persona que ni siquiera tiene para comer, que hoy en día es muy raro, os lo digo. O sea, que es muy raro, ¿eh? La pobreza extrema está claro que existe, ¿no? Y que van organizaciones internacionales a ayudar y que van a aportar alimento a la gente que está en situaciones de guerra, además, que también sufren muchísimo, pero que la pobreza extrema es rara a nivel mundial. La gente que no tiene ni para comer, por suerte ya es muy minoría. Pero bueno, que más allá de eso, creo que el concepto de pobreza va a mutar. O sea que a lo mejor hoy en día pobreza se entiende el que no tiene ni para comer, pero dentro de un tiempo se entenderá el que, no sé, el que no tiene una casa de cemento, a lo mejor. Bueno, ya os dejamos, anda. Sí, os vamos dejando. Maite dice, pero eso no es esclavitud y creo que no sé si se refiere a que Andrés esté durmiendo hoy en el despacho.
que no tengo curiosidad por ver su despacho. Porque dice que tiene un sofá cama. A ver, es esclavitud, bueno. pero si se lo está haciendo a sí mismo, no es esclavitud, ¿sabes? O sea, sí se lo Claro. mandan, pero Es él creo que esclavo no. de sí mismo. Claro. Es ser su propio jefe. Ser su propio esclavista. Esclavitud autoimpuesta. Exacto. Me encanta. Es como Elon Bueno, Musk, ¿no? Elon Musk también dice que él muchas veces tiene que dormir en la fábrica de Tesla porque no tiene tiempo para irse a su casa a dormir. Y al final nadie lo obliga, es el puto jefe, ¿sabes? Pero ahí está. Duerme en su puta fábrica. en un coche a medio montar, en el Es que asiento me de lo atrás. imagino a Andrés despentándose en 6 horas y recibiendo ya el primer cliente. Con un café y todavía a medio vestir. Sí, sí. Pero bueno, tienes que hacer una sesión SMR para dormir a gustico. No, te pones otra vez el directo, Andrés. Desde el Te lo principio pones ya. flojito y ya cuenta. Exacto. Un día hacemos un directo susurrando solo para ti. No sé si cambiaré la cámara, porque es como que estoy mirando para el borde de la pantalla y me da rabia, sinceramente. Sí, a lo mejor yo. Se ve Jorge cortando papel con la gente. Bueno, bueno, chicos. Ah, bueno, yo me quedo con que si no te pinchan no es una vacuna. La gente ha hablado. Sí, O sea, por a suerte, mí que por no me desgracia. vengan con que la vacuna española es una pastilla. No, la pastilla Ahora podrás nunca decir será una no, vacuna. porque entre 7 personas decidimos que no. Y ya está. Exacto. En un sitio, en una reunión, se decidió que no, que ese sí no era. Ya está. Había un sociólogo, un psicólogo, había un tal Juanma. Un Venga, muy buenas sociólogo no, noches a una todos. socióloga. Ah, no, claro. Bueno, perdón, perdón. Vaya machista de mierda. Me está diciendo esto porque quiere encubrir lo que ha dicho antes de que echar a Maite sería machista. O sea, lo Bueno, sugirió él, pero es me broma. parece un chiste, es verdad. Sí, Había un parece un psicólogo, chiste. un sociólogo y un alemán. Y Juanma. Y Juanma. Oye, mi grado no tiene importancia. Yo solo Yo soy solo soy Juanma. Juanma. Es verdad, venga, había dos geólogos también. Y un alemán. Y un chaval de relación internacional. Venga, buenas noches, anda. Venga, muy buenas noches a todos y Descansar. descansad mucho.